¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas tecnologías antiguas están diseminadas por todo el mundo, desafiando nuestra comprensión moderna? ¿Qué pasaría si te dijera que hay artefactos y construcciones tan avanzadas que los científicos simplemente no pueden explicar cómo se hicieron? Pues bien, la historia de la humanidad puede ser mucho más misteriosa de lo que imaginamos. En el vídeo de hoy descubrirás 7 tecnologías antiguas que los científicos aún no pueden explicar, y la última tecnología es la más impresionante de todas. Primero, la batería de Bagdad. En 1901, un grupo de buzos griegos exploró un antiguo naufragio cerca de la isla de Antiquitera, en el mar Mediterráneo. Buscaron estatuas, monedas o cualquier otro artefacto valioso que pudiera estar escondido entre los escombros. Pero, entre los objetos rescatados, había algo que no parecía encajar con nada conocido en ese momento, un bloque de bronce corroído, lleno de misteriosos engranajes y marcas. Al principio nadie le prestó mucha atención a ese trozo de metal oxidado, después de todo, solo era una parte de un viejo barco, ¿verdad? Equivocado. Décadas más tarde, con el avance de las tecnologías de imágenes, este misterioso bloque fue analizado con más detalle y lo que los investigadores descubrieron fue simplemente increíble. El artefacto era un mecanismo extremadamente sofisticado, compuesto por más de 30 engranajes entrelazados, capaz de calcular movimientos astronómicos complejos. Los científicos descubrieron que fue diseñado para predecir con precisión eclipses solares y lunares, además de calcular la posición de los planetas conocidos en ese momento. Y detalle, lo hizo con un nivel de precisión impresionante, algo que los estudiosos creían imposible con la tecnología de aquella época. Ahora detente y piensa, si alguien encontrara una máquina como esta enterrada en las ruinas de Roma o de la antigua Grecia, sería impactante. Pero el hecho de que fuera descubierto en el fondo del mar, en un naufragio, plantea aún más preguntas. Después de todo, ¿quién creó esta tecnología? ¿Cómo terminó allí? ¿Y existió otros dispositivos similares a este, que se perdieron en el tiempo? Segundo, las líneas de Nazca. Algunas de estas figuras representan formas geométricas, mientras que otras representan animales, plantas e incluso seres humanoides. Algunas de estas imágenes tienen hasta 300 metros de largo, lo que equivale a un edificio de 100 pisos de altura. Pero la gran pregunta es, ¿quién hizo estas figuras y por qué? Los arqueólogos creen que las líneas de Nazca fueron creadas por la civilización Nazca entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, es decir, hace más de 2000 años. Pero aquí viene el verdadero misterio, ¿cómo logró un pueblo sin tecnología avanzada crear figuras tan precisas y proporcionales que solo pueden verse correctamente desde arriba? Y esto nos lleva a una de las teorías más controvertidas sobre las líneas de Nazca. ¿Esta civilización ya poseía algún tipo de conocimiento aeronáutico? Algunos investigadores sugieren que los nazcas pudieron haber utilizado primitivos globos aerostáticos para observar sus obras desde el cielo, lo que podría explicar la precisión de las imágenes. Otros van incluso más allá y creen que las figuras podrían ser señales de visitantes extraterrestres, sirviendo como una especie de pista de aterrizaje o comunicación con seres de otros mundos. ¿Teoría loca? Quizás, pero todavía no podemos descartar nada. Ahora bien, presta atención porque esto te dejará aún más intrigado. Algunas de las figuras más impresionantes representan animales que no son nativos de la región. Por ejemplo, entre los dibujos hay un mono con una cola larga y rizada, algo que simplemente no existe en la fauna peruana. ¿Cómo conocieron los nazcas esta especie? ¿Tuvieron contacto con otras civilizaciones lejanas? ¿O representaban algo que todavía no podemos entender? Muchas de las líneas rectas de Nazca apuntan directamente a solsticios y eventos astronómicos, lo que sugiere que el pueblo de Nazca podría haber utilizado estos geoglifos como un calendario astronómico gigante. Pero aquí surge otro problema. Algunas de estas líneas tienen kilómetros de longitud y permanecen perfectamente rectas, incluso cruzando montañas y valles. ¿Cómo lograron los antiguos este nivel de precisión sin herramientas modernas? Deja en los comentarios lo que piensas. En tercer lugar, el mecanismo de Antiquitera. Este artefacto fue descubierto en el siglo XIX por el arqueólogo Austen Henry Laird durante unas excavaciones en la antigua ciudad de Nimrud, en Mesopotamia, región que hoy corresponde a Irak. Entre las ruinas del Imperio Asirio, que existió hace más de 3000 años, Laird encontró un pequeño disco ovalado hecho de cristal de roca, con una superficie pulida que se parece sorprendentemente a una lente moderna. Al principio los expertos no sabían exactamente cuál era el propósito de este objeto, pero cuando comenzaron a analizarlo más a fondo, algo inexplicable llamó su atención. La curvatura y el corte del cristal indicaban que podría haberse utilizado para ampliar imágenes, como una lupa o incluso la lente de un telescopio. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes.
el conocimiento académico tradicional nos enseña que las primeras lentes ópticas no se desarrollaron hasta la Edad Media, alrededor del siglo XIII, y los telescopios no aparecieron hasta siglos después, en el período del Renacimiento. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar la existencia de esta lente en un imperio que existió casi 2000 años antes de que estos inventos fueran registrados oficialmente? La hipótesis más aceptada es que los asirios ya utilizaban estas lentes para ayudar en la observación astronómica. Y tiene sentido. Esta civilización era extremadamente avanzada en astronomía, habiendo creado tablas precisas sobre los movimientos de las estrellas y los planetas. Si realmente tuvieran instrumentos ópticos para aumentar las capacidades de observación, cambiaría completamente lo que sabemos sobre el nivel de tecnología en estas sociedades antiguas. Cuarto, el disco de Festo, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. En 1908 se descubrió un misterioso artefacto, enterrado bajo las ruinas del antiguo palacio de Festo. Este objeto, elaborado en barro cocido, recibió el nombre de disco de Festo, desde entonces, constituye uno de los mayores enigmas de la arqueología. ¿Qué hace que este disco sea tan especial? Bueno, para empezar, está cubierto de enigmáticos símbolos dispuestos en espiral, que no se parecen a ninguna escritura conocida. Son 241 signos, organizados en 61 grupos, como si fueran palabras o frases, pero aquí está el problema, nadie ha podido descifrarlos hasta hoy. Así es. Más de un siglo después de su descubrimiento, el significado del disco de Festes sigue siendo un misterio absoluto. A diferencia de cualquier otro sistema de escritura jamás encontrado, los símbolos parecen haber sido grabados en la arcilla con sellos, lo que sugiere que la civilización que los creó ya tenía un método de impresión milenios antes de que Gutenberg inventara la imprenta. Pero, ¿quién podría haber desarrollado una técnica tan avanzada en aquel momento? Y lo que es más importante, ¿qué está exactamente escrito en este disco? La teoría más aceptada sugiere que el disco perteneció a la civilización minoica, que floreció en Creta alrededor del año 2000 a.C. Pero hay un detalle inquietante, no se ha encontrado ninguna otra evidencia de esta escritura en ningún otro lugar del mundo. Esto significa que si el disco de Festes realmente perteneciera a los minoicos, sería la única evidencia existente de un sistema de escritura completamente perdido. ¿Esta civilización poseía conocimientos que no deberían habernos llegado? ¿Qué podría revelar este disco si finalmente fuera descifrado? Quinto, las esferas de Klerksdorp. Estas pequeñas esferas metálicas se encontraron dentro de capas geológicas que tienen más de 2,8 mil millones de años. Sí, escuchaste bien. Esto significa que quedaron atrapados en rocas formadas millones de años antes de que surgieran los humanos. Pero ¿cómo es esto posible? Las esferas varían en tamaño y tienen un detalle aún más extraño, ranuras perfectamente simétricas alrededor de sus superficies, como si hubieran sido esculpidas con tecnología avanzada. Algunas de estas esferas son huecas y contienen un material esponjoso que, al exponerse al aire, se disuelve por completo. Otros están hechos de un metal que no existe naturalmente en la Tierra en estado puro. Ahora bien, pensemos racionalmente, si estas esferas fueron formadas por la propia naturaleza, como sostienen muchos científicos, ¿cómo podemos explicar estos surcos perfectamente simétricos? ¿Por qué algunos de ellos parecen pulidos, como si estuvieran elaborados por manos expertas? La pregunta se vuelve aún más intrigante cuando recordamos que estas esferas estaban dentro de una roca intacta durante millones y millones de años. Esto significaría que, si fueran artificiales, alguien tendría que haberlos creado en una época en la que, según la ciencia convencional, ni siquiera había vida multicelular en el planeta. Y ahí es cuando empiezan a surgir teorías. Algunos estudiosos sugieren que estas esferas pueden ser evidencia de una civilización avanzada que existió antes que la nuestra, hace miles de millones de años, y que de alguna manera ha sido borrada de la historia. Pero, por supuesto, la ciencia convencional tiene su propia explicación. Según algunos geólogos, las esferas de Klerksdorp podrían haberse formado de forma natural mediante procesos geológicos desconocidos. Pero esta explicación no convence a todos. Después de todo, ¿cómo pudo la naturaleza haber creado formas tan perfectas y simétricas, algo que normalmente requiere tecnología avanzada? Sexto, la lente de Nimrud, un artefacto descubierto en 1850 por Sir Austen Henry Laird, un arqueólogo británico que excavaba las ruinas de la ciudad asiria de Nimrud, en el actual Irak. A primera vista, este objeto puede parecer solo un trozo de vidrio pulido, pero su verdadero propósito es un enigma que intriga a los expertos hasta el día de hoy. La lente tiene una forma ovalada y un grado de curvatura que recuerda mucho a las lentes de aumento modernas. Fabricada en cristal de roca,
tiene aproximadamente 3000 años, y según algunos análisis, podría haber servido como lupa. Pero aquí está el gran problema: teóricamente, los asirios no deberían haber poseído este nivel de conocimiento óptico en ese momento. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿descubrieron los asirios el principio de las lentes ópticas mucho antes que la ciencia moderna? Algunos expertos sugieren que si los asirios hubieran utilizado una combinación de lentes similares, podrían haber construido un dispositivo óptico capaz de ampliar la visión del cielo nocturno. Esto explicaría por qué los sumerios, babilonios y asirios tenían un conocimiento tan avanzado sobre los movimientos de los planetas, miles de años antes de la invención del telescopio moderno. Pero si esta hipótesis es cierta, ¿por qué no hemos encontrado otros ejemplos de este tipo de tecnología en Mesopotamia? Séptimo, las piedras de Ica. Imagínese entrar en una cueva y encontrar miles de piedras grabadas con imágenes que parecen no tener ningún sentido. Algunos de ellos muestran a humanos interactuando con criaturas que se parecen increíblemente a los dinosaurios. Otros representan cirugías complejas, mapas astronómicos e incluso representaciones que se asemejan a tecnología avanzada. Esto es exactamente lo que ocurrió en Ica, una ciudad al sur de Perú. El primer informe sobre estas piedras se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores españoles mencionaron haber visto extraños grabados en rocas de la región. Pero no fue hasta el siglo XX que el misterio explotó ante el mundo. El hombre responsable de llamar la atención mundial sobre estas piedras fue el doctor Javier Cabrera de Arquea, médico peruano que, en los años 60, comenzó a coleccionarlos y estudiarlos. Cabrera creía que estas piedras no eran solo arte rupestre, sino más bien registros dejados por una civilización avanzada que existió hace miles, o incluso millones, de años. Y aquí viene la gran pregunta: si estas piedras son reales, ¿qué significa esto para nuestra historia? Porque, según todo lo que sabemos, los humanos nunca convivieron con los dinosaurios. Pero entonces, ¿por qué estos grabados muestran figuras humanas cazando, domesticando e incluso montando criaturas gigantes que se parecen increíblemente al Tyrannosaurus, Stegosaurus y Triceratops? ¿Podría ser esto simplemente una coincidencia? ¿O son estas piedras una prueba de que nuestra línea de tiempo histórica está completamente equivocada? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.